Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer una pequeña demostración de cómo van a ser las clases prácticas a lo largo del curso. Entonces, para ello vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, pero que a la vez es muy útil y puede servir incluso ya desde el principio. Entonces, lo primero de todo vamos a trabajar en este entorno de trabajo, que es el Jupyter. Este es un entorno de trabajo que tiene integrado las librerías de TensorFlow y además se utiliza con el lenguaje Python, que es el lenguaje por defecto que se suele utilizar para trabajar con TensorFlow. Además es un entorno muy popular entre los científicos de datos. Vamos a elegir un problema. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas más típicos es el de regresión lineal y vamos a resolver un problema que consiste en averiguar los precios de las casas. Por ejemplo, supongamos que somos una agencia inmobiliaria y hemos vendido una serie de casas a lo largo del mes por un precio. Entonces, los únicos datos que tenemos es el tamaño de las casas en metros cuadrados y el precio de venta por el que lo hemos vendido. Y lo que queremos hacer es un algoritmo de Machine Learning que sea capaz de predecir las siguientes ventas que vamos a hacer. Es decir, por cuánto dinero tengo que vender las casas que me quedan según el tamaño que tienen. Entonces, vamos a empezar directamente. Veréis que es un ejemplo muy sencillo y en muy pocas líneas, gracias a las librerías de alto nivel de TensorFlow, vamos a poder tener hecho el problema. Lo primero de todo, vamos a importar la librería de TensorFlow principal, que la llamaremos TF para abreviar. Después añadimos el import de la capa de layers. Aquí es donde se definen todas las capas de entrada en los algoritmos. Y a continuación vamos a importar la librería Learn. En esta librería es donde están todos los algoritmos de alto nivel. Entonces ya con esas tres importaciones vamos a tener todo lo necesario. Vamos a empezar ya realmente con la codificación del programa. Como he dicho antes, queremos predecir el valor de las casas según los metros cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una capa de entrada, que la vamos a llamar área, que es un tipo de datos real, por eso utilizamos esta nomenclatura, y le vamos a poner el nombre square meters, de modo que está claro que son metros cuadrados. Después vamos a definir lo que es el algoritmo de verdad. Este es el algoritmo, ¿ves? Lo utilizamos de la librería Learn. Es una regresión lineal. Esto quiere decir que vamos a predecir un número de salida. El número de salida que vamos a predecir es el precio de las casas. Y le estamos pasando como parámetro feature columns. Esto quiere decir que como entrada al algoritmo le va a recibir lo que pongamos aquí a continuación. En este caso solo va a recibir el área. Este es el ejemplo pues, más sencillo que podemos hacer, puesto que solo tenemos una columna de entrada y una salida. Bueno, pues ya hemos definido el algoritmo, ya hemos definido la capa de entrada. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a alimentar el algoritmo para que aprenda. Entonces, esta función que acabo de poner aquí es la función de entrada de datos. Entonces, si os dais cuenta, es una función que solo tiene una línea y en la que devuelve la columna que hemos definido anteriormente, square meters, y devuelve ciertos valores de esa columna, 200, 120, 100, 80, 60 y 50. Estos valores son los correspondientes a metros cuadrados. Y si veis a continuación, hay una entrada, los datos que queremos predecir. Estos son el valor en miles de euros de las casas. Entonces, suponemos que la casa de 200 metros cuadrados tiene un valor de 300.000 euros. La casa de 120 metros cuadrados, 250.000. La de 100, pues ya son 200.000, 80, 150 y así. Entonces, es un ejemplo muy sencillo en el que solo le vamos a dar esos 6 datos de entrenamiento. Y con estos datos, el algoritmo va a ser capaz de entrenar. ¿De qué es esto de entrenar? Pues entrenar al fin y al cabo no es más que alimentar al algoritmo con datos para que aprenda de ellos y luego sea capaz de inferir valor de datos que no ha conocido nunca. Entonces, en este caso, la nomenclatura es la siguiente. Utilizamos el estimador que hemos definido arriba, utilizamos la función fit, que esta es la que sirve para entrenar, y le pasamos la función de entrada que acabamos de definir, que devuelve los valores de entrenamiento. Y a continuación definimos unos steps. Los steps es cuántas veces va a entrenar con esos mismos datos. Entonces, lo normal es entrenar muchas veces con los mismos datos hasta que consigue un valor bueno. Con 100 es más que suficiente en este caso, puesto que es muy sencillo, así que lo vamos a dejar en 100. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a probar a ejecutar este código para ver que entrena. Entonces vamos allá, le damos al play.
Bueno, pues como podemos ver, aquí se ha ejecutado el código, se ha entrenado correctamente, no hemos tenido ningún error, ha terminado la salida. Entonces, ahora mismo tenemos el algoritmo de regresión lineal entrenado y listo para ser utilizado. Bueno, ¿qué quiere decir esto de entrenado y listo para ser utilizado? Bueno, esto quiere decir que ya ha computado los parámetros de entrada y ha conseguido hacer un algoritmo que es capaz de estimar valores similares a estos para hacer predicciones. Entonces, bueno, realmente lo que a nosotros nos interesa ahora es hacer una predicción. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que voy a definir es una función de predicción. No es una función de predicción en sí, es la función que va a meter los datos para hacer las predicciones. Entonces, en este caso yo he decidido que quiero que me prediga cuánto vale una casa de 70 metros cuadrados y cuánto va a valer una casa de 160 metros cuadrados. Fijaos que son números que el algoritmo no tiene porque la entrenamos con otros datos diferentes. Entonces, a partir de ahora el algoritmo va a ser capaz de inferir cosas. Vale, pues ya tenemos definida la función que le va a proporcionar los datos que queremos inferir y ahora vamos a llamar a la función con estos datos. Entonces, para esto utilizamos la función predict. O sea, igual que para entrenar a la fit, pues para predecir datos es predict. Definimos la función de entrada, que es la que acabamos de definir, que da simplemente 70 y 160. Como esto queremos predecir, no tenemos que dar los datos adicionales, va a ser capaz de calcularlos. Y ya está, con esto lo ejecutamos y para poder pintar los datos, pues voy a poner aquí después un pequeño bucle que va a pintar el resultado, nada más. Entonces ya solo con esto podemos dar al play y fijaos, ya se ha ejecutado, ha sido muy rápido. Fijaos que para el primer dato, que eran 70 metros cuadrados, ha calculado 119, que si os dais cuenta, pues es un valor bastante razonable, puesto que la de 80 metros cuadrados tenía un valor de 150.000 euros y la de 60 metros cuadrados tuvo un valor de 100.000, pues un valor de 119.000 euros para una casa de 70 metros cuadrados, pues es muy razonable. Del mismo modo que para la casa de 160 metros cuadrados ha predecido 271.000 euros, lo cual también entra dentro de lo lógico, es decir, que el algoritmo está calculando correctamente y, bueno, gracias a esto ya seríamos capaces de predecir el valor de venta de las siguientes casas. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el ejemplo y que os haya resultado útil. Así van a ser la mayoría de los ejemplos que vamos a hacer, todas las clases prácticas. Eso sí, serán mucho más detalladas que esta, porque esto era solo un ejemplo. Y nada más, nos vemos pronto.